Buenas noches, mis estimados cibernautas, a todas las personas que están en Facebook, en YouTube. Pues últimamente pues ya todas las personas viven conectados a las redes sociales y es inevitable por las contingencias que se están viviendo a nivel mundial. Pues ahora la tecnología ha dado un giro extraordinario, y es por eso que estamos acá. Nos tomamos este tiempo con mi estimado Héctor. Héctor, bienvenido a esta conversación sobre la educación, y nuestro título es Agentes de Cambio. Bienvenido, Héctor. Muy buenas noches, mi estimado Jenner. Me da mucho gusto estar contigo platicando sobre estos temas. Y buenas noches también a todos los que nos escuchan, los que nos puedan ver a través de las diferentes plataformas, diferentes redes sociales. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, que es muy importante platicar sobre estos temas. Todos los agentes de cambio, va como dice tu logo, mi estimado Jenner, y muchísimas gracias, repito, por tu invitación. Nos tomamos este tiempo, Héctor. Somos compañeros de universidad, y nos compromete el hecho de ser docentes de esta era, docentes contemporáneos, y pues buscamos impactar a nuestra generación y la generación que viene. Tenemos esa gran responsabilidad y vemos muchas actitudes, muchas acciones de ciertas autoridades educativas, del gobierno central también en cuanto a educación nos referimos. ¿Saben ustedes por qué hablamos de educación? Porque solo la educación puede cambiar a una persona, puede cambiar a un individuo, y ese individuo va a cambiar su realidad, va a cambiar su familia, su comunidad, y por ende pues todo un país. Y entonces Héctor pues está en la rama de la psicología, abarca mucho el hecho de ser agentes de cambio. ¿Por qué tenemos que ser agentes de cambio? Pues por muchas cuestiones. Ustedes saben lo que estamos enfrentando. Héctor, ¿te parece si empezamos a hablar de la coyuntura nacional en cuanto a educación se refiere? ¿Cómo ves tú la educación desde tu perspectiva? Yo creo que la educación en Guatemala ya de por sí ha sido deficiente, y más por esta cuestión de la pandemia. Ha afectado mucho, sobre todo a las personas a las personas más aisladas, a la gente que no puede contar con el servicio de internet, muchas veces con un computador. Entonces yo creo que es el sector más afectado de todo este tema. Más vulnerable. Entonces, correcto. Y yo creo que es un reto enorme para el Estado, y no solamente para el Estado, también para la población en general, que la educación pueda salir adelante. Yo creo que el sistema educativo no solamente le concierne, o no solamente está involucrado el Estado, el Ministerio de Educación, los pedagogos. La educación no solo le concierne a un sector, sino que es todo un sistema, Jenner, es todo un sistema, y están involucrados todos. Sí, como sabemos que la comunidad educativa es tripartita, o sea, los padres de familia, los maestros y pues el centro de aprendizaje, que son los estudiantes. Sí, yo estoy muy de acuerdo en esa parte cuando tú dices que la iniciativa tiene que ser parte de los padres también, porque muchos padres pues han descuidado a sus hijos por darle prioridad más al trabajo. Incluso muchos padres están en los Estados Unidos, y entonces, ¿y el niño qué hace en la casa, verdad? O sea, ¿quién le pregunta de las dudas que tiene? Y pues son factores que limitan, que nos atrasan, y pues sí, estoy de acuerdo con eso también. Pero también gran culpa tienen las autoridades, porque ellos toman las iniciativas en cuanto a metodologías, currículum, didáctica, estrategia y todo eso, pues, y financiamiento, que es algo fundamental, porque sin la plata pues no se mueve nada últimamente. Y pues entonces pues me parece interesante tu punto de vista, porque de eso se trata, de hablar de eso, de la realidad que vivimos, de cosas que no nos gustan, inconformidades, y sobre todo propuestas, porque no podemos hacer protestas sin ninguna propuesta. O sea, ¿qué vamos a hacer? La mayor parte de la gente pues se dedica a tirar piedras, y no hace nada con esas piedras. No hay que construir con esas piedras. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y pues de eso se trata, ser agentes de cambio. Héctor, tú mencionabas algo interesante, la familia. La casa es más peligrosa
que la calle. Porque en la casa el niño ve muchas Correcto. cosas. ¿Podrías agregar algo ahí? El núcleo central del sistema educativo, como te digo, es la familia. Entonces la familia tiene mucho que ver en la formación del niño. Tiene, digamos que es un factor bastante importante, bastante necesario. ¿Por qué? Porque, digamos, en la educación de un niño están involucrados los padres de familia, los papás. Entonces, ¿cuáles son las conductas de los padres de familia? ¿Cómo trata, por ejemplo, cómo trata a papá a mamá o cómo trata a mamá a papá? Son esas situaciones que le va, digamos, generando enseñanzas al niño. Y tú decías una cuestión también bastante importante. Muchas veces solo somos buenos para protestar. Es decir, vamos y alegamos frente a los edificios estatales muchas veces, Ya sé. alegando que la educación está mal y cuando llegan a su casa, ven a sus hijos y dice el niño, ¿me ayudas con la tarea, papá? No tengo tiempo, estoy cansado. Entonces es una hipocresía total. La educación no solo le concierne al Estado. Yo creo que al Estado, al contrario, les conviene que el niño que no esté educado, que el niño continúe en su ignorancia y de esa forma van a continuar con ese sistema, ¿verdad? Con ese sistema de corrupción, ese sistema de tener un pueblo ignorante, tener un pueblo aplastado, por así decirlo. Yo creo que tenemos que tener cuidado en no caer en hipocresía que muchas veces se caen. Demandamos, muchas veces exigimos, pero nosotros como padres de familia o como la familia misma no pone su parte para educar al niño. Sí, Cuando hablamos de educación también no solo estamos hablando de la educación sistemática, que es, digamos, la preprimaria, primaria, básico, diversificado, el nivel universitario, que es la educación sistemática. Cuando hablamos de educación es integral, abarca todo un sistema. Tú hacías alusión de algo importante, el núcleo familiar. Hay una frase que dice que la educación de un niño empieza 20 años antes de su nacimiento. Te reitero nuevamente la frase. La educación de un niño empieza 20 años antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Pero ¿qué pasa? De que hay muchos padres que no fueron a la escuela, en mi caso, ¿verdad? Y pues ni siquiera terminaron segundo, tercero, primaria. ¿Y cómo van a estar educando? Esa es una realidad que no hay que olvidar. Pero también hoy en día tenemos a muchas señoritas, muchos jóvenes que son padres prematuros y entonces eso sí deja mucho que desear, pues. Y eso es un tema que no podemos obviar ni olvidar. Y estos son factores que vienen a retrasarnos. Cuando tú hacías mención del gobierno, de que al gobierno no le conviene un pueblo educado porque es un pueblo pensante, es un pueblo crítico, en el caso de Jenner Cruz, ¿verdad? Y yo siempre lo digo públicamente y tal vez tú en alguno de mis videos has visto que dice, yo no soy producto del sistema de educación nacional, yo soy producto de la vida que viví, las cosas que pasé y los libros que leí y los libros que sigo leyendo, ¿verdad? Yo soy producto de eso, porque si yo fuera producto del sistema de educación nacional de Guatemala, yo no estuviera haciendo este Zoom, seguramente estuviera en otro lado, fuera del país o no sé, pero algo más, como regularmente ha pasado con los de mi generación. Y es importante, estimados padres de familia, maestros, estudiantes que nos ven, es importante de que ustedes
tienen que preocuparse por su educación, y ustedes no tienen que esperar que un maestro, un Estado o un gobierno se preocupe por su educación de ustedes, aunque es obligación constitucionalmente, en los artículos del 71 al 74 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de que es obligación del Estado pues brindar educación a su gente, pero eso solo es teoría. En la práctica vemos otra realidad. Y pues Héctor, el hecho de estar haciendo esta grabación es porque queremos de verdad ser agentes de cambio. No queremos ser hipócritas como tú lo mencionas. Te doy la palabra para que agregues algo ahí. Una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, lo que tú decías, y que yo creo que vale la pena resaltar, es lo que has dicho, todo lo que tú eres, tus proyectos, todo lo que has emprendido, la mayoría de todo eso es porque te has preocupado en todo eso, has sido autodidacta, te has interesado por tu educación. Si tú sabes algo de astronomía es porque lo has aprendido más de forma autodidacta que de lo que te han enseñado en la escuela. De forma sistemática, lo que tú muchas veces sabemos lo que es la fuerza de gravedad. Ajá, correcto. Muchas veces conocemos más sobre el funcionamiento del universo por leer algún libro, digamos muy aparte lo que dan estos libros el sistema nacional, el sistema de educación. Muchas veces se aprende más, o por decirlo así, los conocimientos que se tienen se han adquirido la mayor parte de forma autodidacta. Ahora, ¿qué pasa si no somos autodidactas? Yo creo que la autocrítica es muy difícil de formarla, como vos decís, y es uno de los aspectos también que cuesta que se forme en la educación sistemática. Entonces es un aspecto bastante complicado. Sí, en el siglo XXI, en el año 2021, los estudiantes y los maestros pues tienen el gran reto de ser autodidactas, porque las plataformas digitales pues nos ofrecen muchas herramientas de aprendizaje. De hecho, un tutorial en YouTube nos enseña mucho. Es un aprendizaje muy resumido y es práctico. Entonces las plataformas digitales, pues hay mucha información ahí. Hay una frase que dice: no somos ignorantes porque no tenemos información. Somos ignorantes porque hay mucha información y no queremos saberla. Porque hay mucha información latente allí. Y hay muchos conocimientos, hay muchas experiencias que han sido plasmadas en videos, en tutoriales, en documentales y en libros, pero últimamente como que estamos enfrentando una generación muy perezosa, muy conformista, muy paternalista, una generación que todo lo quiere muy light, o sea, muy gratis, muy rápido, y no quieren el esfuerzo, el sacrificio, el proceso, odian el proceso, quieren las cosas ya. Entonces es un problema que tenemos también en cuanto a estudiantes, maestros, padres de familia y todo. Y algo muy importante, mis estimados padres de familia, ustedes tienen que invertir mucho en la educación de sus hijos. No se pregunten qué herencia le van a dejar a sus hijos. Pregúntense qué tipos de hijos le van a dejar a la sociedad. La mejor riqueza, la herencia más valiosa que le puede dejar un padre de familia a sus hijos no es un carro, no es un inmueble, es la educación. Y desafortunadamente en nuestro contexto social, en el contexto donde vivimos, a la educación se le ha dado muy poca importancia. Muchas veces el padre, sobre todo en nuestros medios donde vivimos, dicen: ¿para qué educar a los hijos si de todos modos en Guatemala no hay trabajo? Es más factible, digamos, que se dediquen a otra cosa. A la educación autodidacta yo creo que se le ha dado muy poca importancia.
Otro de los aspectos también que tú decías es, digamos, la forma de aprendizaje, cómo ser autodidacta. Yo creo que es fácil. En nuestros días de hoy ser autodidacta se ha vuelto más sencillo, en contraste a las generaciones pasadas, en contraste a la realidad que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, que para poder reeducarse, para poder leer un libro, digamos, tenían que sacrificarse para conseguir ese libro. Era mucho más complicado. Y ahora creo que tenemos plataformas que son muy valiosas, como es YouTube, siempre y cuando tenemos que tener cuidado también que la información que venga en YouTube, que los videos sean objetivos, los documentales que vienen en YouTube, las de National Geographic creo, algunos documentales Sí. españoles que son muy buenos. Como Entonces yo creo que es exacto. History Channel, National Geographic, ajá. Exacto. Discovery, Animal Planet, todas esas plataformas. Cosmos. Correcto. Tú hacías alusión a un dato muy interesante, el contenido de YouTube, el contenido de Facebook, todo el contenido de las redes sociales. Hay mucho morbo también allí, eso hay que tener en cuenta. Hay mucho sarcasmo, hay mucho contenido audiovisual. Mucha parodia también. Ajá, hay mucho contenido audiovisual que en lugar de venir a enriquecernos, a crecer como personas integrales, nos viene a contaminar la mente. Entonces, hay mucha distracción también allí. No todo el contenido pues viene a edificarnos, muchos jóvenes hoy en día, por la ausencia de valores también en la vida de los jóvenes, pues se meten a páginas allí indecentes, llenas de inmoralidades, y hay muchos videos que en lugar de enriquecernos vienen a contaminar nuestra vida, no solo emocional, física, sentimental, hasta espiritual, porque hoy muchos jóvenes pues con la música hay mucha pornografía auditiva. Y pues el autoestima de los jóvenes está muy dañado con esa parte. Cierto. Y todo eso es educación. Ir a una escuela con una mochila, sino que todo eso también es educación. Y son cosas que no se tocan, como que si no fuesen una prioridad. Hablamos mucho de matemática y no digo que está mal, pero también hay que hablar de la salud mental de los jóvenes y de los niños. ¿Las redes sociales realmente son sociales o insociales? Bueno, es un poco compleja entender desde qué punto de vista vamos a emitir un comentario, pero es interesante hacer mención de eso. Es interesante lo que dices. ¿Realmente es algo social o lo hemos tomado ahora como algo insocial? Porque en lugar de relacionarnos o de construirnos, estamos denigrando. Hoy en día tenemos a muchas jovencitas, muchas mujeres que se toman fotos frente al espejo del baño, con poca ropa y pues ahí compartiendo fotos. Y otra de las cosas es de que publican demasiadas cosas de su vida privada que otras personas sacan es otro problema. Ventaja de eso. Es otro problema eso. Ajá. Sacan ventaja de eso y ustedes se han dado cuenta, señores de Guatemala, de que han habido muchas desapariciones de muchas personas, alertas ahí es lamentable todo eso. Por lo mismo, porque difundimos mucha información personal nuestra, ¿no? Yo decía en un video, desde el momento en que nosotros adquirimos un teléfono inteligente, un smartphone, empezamos a tener una voz no de Guatemala, sino una voz en el mundo, porque entonces empezamos a ser ciudadanos del mundo, porque yo puedo tomar mi teléfono y hacer un live, un streaming, y empezar a decir lo que siento, lo que pienso, inconformidades en cuanto a medio ambiente, familia, educación, gobierno, etcétera, todos esos problemas que hay. Entonces ya soy ciudadano del mundo. Tomo de referencia lo que decía el señor presidente de la República de El Salvador en Naciones Unidas en su discurso. Entonces, pero nosotros, la mayor parte de los jóvenes que yo veo en América Latina y en Guatemala es de que utilizan mucho las redes sociales como para distracción y no para algo educativo. Entonces las personas que suben el contenido
las personas que suben el contenido sí están ganando dinero porque pues hoy en día pues ya muchas personas ganan dinero con los videos que hay en YouTube y en Facebook, en Instagram, y monetizándolos, y mientras que nosotros, la realidad que veo en Guatemala es de que muchos jóvenes consumen videos de ciertos youtubers que no son videos educativos, solo son videos para hacer reír a la gente y ya está. Sí, yo no estoy en contra de la parodia, fíjate, incluso yo creo que puede ser incluso, puede ayudarte también para sacarte una sonrisa, para alegrarte. El problema es cuando se excede, el problema es cuando nos volvemos fanáticos de estos youtubers. Ahora, ¿qué es una persona que es un fan de un youtuber? Su nombre lo dice, es un fanático, ya se deja influenciar por esta persona, incluso a creerle todo lo que le dice, ¿no? Entonces es importante tener mucho cuidado y tener mucho criterio cada vez que veamos un video, discernir bien lo que es parodia, lo que es realidad o lo que es simplemente basura, ¿verdad? Ajá. Déjame hacer un comentario acerca de eso. Hemos comercializado la belleza, fíjate. Hoy en día para vender un producto es necesario sacar una mujer semidesnuda donde se ve más la mujer que el bendito producto. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Hasta qué punto hemos llegado a denigrar a la mujer? Dime. Ahora, ¿será que esos cuerpos perfectos es realmente la belleza? Yo creo que la belleza, pues sí, también es parte, la belleza también no solamente es interior, también es físico. Porque yo decía de los libros que he escrito, porque ya vamos a publicar el tercer libro, entonces yo decía una parte de una persona que me preguntaba del conocimiento de las cosas que llevan esos libros. El primer libro lo saqué en el 2016. Entonces, estamos en el 2021. Yo le decía a la persona, usted ya debería de saber el contenido de este libro porque fue publicado hace ya 6 años. Ya es un conocimiento viejo porque salió al mercado hace mucho. Ahora mismo deberíamos estar al pendiente del conocimiento que viene de Marte, del conocimiento que trae el Voyager 1 y 2, el conocimiento que nos está dando el telescopio Hubble, estar al pendiente de conocimiento que ya viene, ¿verdad? Kepler. Ajá, Kepler, todo eso. Entonces estar al pendiente de eso porque lo que está aquí en la Tierra se supone que ya deberíamos de saberlo. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Héctor? De que no lo sabemos. Dame. No sabemos. Estamos atrasados. Enfocamos nuestro tiempo, nuestras energías en cosas que no nos ayudan a trascendernos, que no ayudan a que nosotros hagamos trascender a la humanidad. Estamos con tantos problemas sociales por nuestras actitudes, por la ignorancia, el desconocimiento, la falta de educación. La falta de educación no significa que en la escuela no le dieron educación a ustedes. La falta de educación significa no informarse, no querer autoeducarse, como lo mencionábamos anteriormente. No hemos aprendido a amarnos ni siquiera a nosotros mismos, amar al prójimo, porque somos hermanos de una sola especie, y si no buscamos ayudarnos entre nosotros, no tiene sentido pertenecer a la raza humana, no tiene sentido hablar de educación, porque hablar de educación es hablar de valores, es hablar de conciencia, y por eso el segundo libro se llama Un toque de conciencia, porque si no hablamos de valores, entonces no tiene sentido ser humanos. Seríamos como cualquier especie de animal aquí, sin conciencia, sin valores. También para ir culminando, mi estimado Jenner, fíjate que quiero aprovechar para felicitarte por todos tus proyectos. Y más que todo en estos tiempos podemos observar en cualquier medio, en redes sociales, en esta plataforma de YouTube, a tanto charlatán. ¿Qué es un charlatán? Es una persona que solamente dice, es una persona que dice, cuidemos el ambiente, el mundo se nos está acabando, es que estamos mal, el planeta Tierra, pero son que realmente no toman acción en muchas cosas. En cambio tú,
lo dices, pero lo llevas a la práctica. Yo creo que es lo más importante. Dices que seamos generosos, dices que hay que practicar los valores, pero realmente se ve tu trabajo, se ve lo que estás haciendo, se ve a la gente que le estás ayudando, que les estás llevando víveres. Entonces son esos cambios lo que va generando bienestar a la humanidad, y también nos anima mucho a tomar las mismas acciones. Decís que cuidemos el planeta, pero no solamente lo decís, sino que lo haces. Con todos esos proyectos de reforestación muy, muy buenos, mi estimado Jenner. Y fíjate que siempre he estado con esa inquietud de querer felicitarte, ¿va? Pero aprovecho esta ocasión para poder hacerlo. La verdad, me quito el sombrero frente a vos y te aplaudo. Entonces, también queremos agradecerte para eso. Yo creo que en Guatemala necesitamos muchas iniciativas como las que vos emprendés. Y créeme, si realmente inspirás a los jóvenes, me inspirás a mí, inspirás a muchas personas. Y yo quiero felicitarte realmente, repito, y muchísimas gracias, mi estimado Jenner.